Doctor en Historia Mexicano da cátedra a los gringos sobre la conquista. Así es, desde Estados Unidos se ha contado la historia de la conquista hacia México de una manera. Y esa manera de hacerlo nos ha llegado a muchos cuando estudiábamos de niños historia. Pero ¿qué sucede cuando un mexicano cuenta su versión? Y en este caso hablamos de un señor doctor en historia, de nombre Antonio Rubial García. Así que vamos a escuchar la historia desde el centro, desde las raíces. Vídeo extraído del canal Geomapin, cuyo link os dejo en la descripción de este vídeo. Decimos México se conquistó en 1521. Esto es una gran mentira, ¿no? Es una gran mentira. La Ciudad de México, Tenochtitlan, se conquistó en 1521. México como país duró 3 siglos en conquistarse. Y todavía en el siglo XIX continuaba una de las conquistas, la conquista espiritual. ¿Recuerdan un personaje que nos han vendido los gringos en sus películas de vaqueros? Se llama Mexicana, le decía una española, tus antepasados nos conquistaron. Y la española le contestó, no, fueron los tuyos, los míos se quedaron en España. Un doctor mexicano dejó sin palabras a un grupo de gringos al dar un potente discurso sobre la verdad detrás de la conquista de México. Y este momento ya está dando de qué hablar en redes sociales. No podrás creer la seguridad y el orgullo con los que habló en defensa de nuestra historia. Dale like, suscríbete y comenta ¡Viva México! Mexicana, le decía una española, tus antepasados nos conquistaron. Y la española le contestó, no, fueron los tuyos, los míos se quedaron en España. Esta anécdota nos da una clara idea de lo que es todavía esta carga que tenemos sobre la conquista. Vamos a tratar de ver el fenómeno complejo que es la conquista desde varios aspectos, de varias perspectivas. Primero quisiera que ustedes se hicieran conscientes de que la conquista de México y de Hispanoamérica, hablamos de México, pero hablamos de Perú y de toda la América hispana, incluso de la América sajona, era algo inevitable. Era algo inevitable. Si no hubieran llegado los españoles y los portugueses, hubieran llegado los ingleses o los holandeses o los franceses, porque Europa estaba en este momento en un proceso de expansión. Claro, hubiera llegado cualquiera para poder aprovecharse de todas las riquezas que habían en México. Y el ser humano es como es. Y América no. ¿Sí? América era un continente relativamente recientemente colonizado por Homo sapiens. Apenas 12.000 años tenía Homo sapiens en América. En ese sentido podemos hablar de un nuevo continente. ¿Sí? Los europeos habían llegado a un momento de expansión provocado por 3 circunstancias. Una expansión económica que exigía, en una economía que se había desarrollado a partir de las ciudades, del comercio y del crédito, exigía metales preciosos. Y esos metales preciosos fueron uno de los motores por los cuales se impulsó el descubrimiento de América. Ellos no pensaban en América, estaban pensando en África, estaban pensando en Asia, que era lo que conocían, ¿no? América literalmente se les apareció, ¿no? Se toparon con América. No sabían que existía y se la encontraron, pero buscaban otra cosa. No esperaban que hubiera ahí eso. Y sin embargo, eso que encontraron les dio suficientes metales preciosos como para impulsar ese nuevo sistema económico mundial que se conoció como el capitalismo tiempo después y que estaba apenas en sus orígenes. Es decir, América se inserta en este proceso de apropiación de metales preciosos que es parte de este proceso global en el que todavía vivimos. ¿Sí? Entonces, este primer aspecto es fundamental para entender la conquista, ¿no? La expansión comercial, crediticia y sobre todo de apropiación del principal medio que tenían los europeos de intercambio, que eran las monedas de metales preciosos, básicamente el oro y la plata. Un segundo aspecto que también nos va a permitir entender este proceso
es la formación de un imperio con pretensiones universales. Recuerdan que Occidente, desde el Imperio Romano, se manejaba en estos términos universales, ¿no? El Imperio Romano había dominado todo el Mediterráneo, en algún momento perdió sus posesiones por la invasión islámica. En Occidente, recuerdan, las invasiones germanas terminaron por disolver este antiguo conglomerado, esta unidad pluriétnica y multicultural que era el Imperio Romano, pero la idea imperial siguió viva en Europa. Y siguió viva cuando Carlomagno en el siglo VIII comenzó a tratar de reconstruir ese antiguo imperio romano con esta idea y fracasó, ¿no? El imperio se desgregó, se dividieron en monarquías, surgió Francia, surgió Alemania. Los emperadores otónidas, los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, intentaron también reconstruir la idea del imperio, también fue un total fracaso. Y sin embargo, la idea imperial seguía ahí viva, ¿no? Y seguía ahí viva porque en esta historia del mundo vamos a asistir a procesos de universalización y procesos de regionalización, ¿no? Es decir, la universalización se da a partir de grandes unidades imperiales que crean unidades lingüísticas, de administración, unidades en las cuales el tránsito de mercancías es bastante seguro, ¿no? Porque finalmente los imperios hacen guerra, pero también producen paz, ¿sí? Y esto va a ser lo que va a generar esta idea imperial que va a consumarse en el siglo XV, a principios del siglo XVI, con Carlos V, ¿no? Recuerdan, Carlos V es un emperador que tiene esta idea, ¿no? Y está rodeado de un grupo y toda una mentalidad colectiva que piensa que este imperio es el último imperio antes del fin de los tiempos, ¿no? La idea apocalíptica, esta idea de que el fin del mundo se aproxima, generó a lo largo de la Edad Media la idea de que va a haber antes del fin del mundo un imperio universal, un emperador que va a gobernar sobre todos los seres humanos del planeta, ¿sí? Y un papa que va a ser el Papa angélico, ¿no? Vamos a hablar después de la religión, pero quiero que tengan en cuenta que esta idea imperial está muy unida a la idea religiosa. Y resulta que en la cabeza del emperador Carlos V, Carlos I de España y V de Alemania, se conjugaron muchísimos territorios por herencias, ¿no? Algo que él no planeó, lo planearon sus antepasados, los reyes católicos, ¿sí? Los padres de su madre Juana, y los emperadores austriacos, ¿no? Los ascendientes de su padre Felipe, ¿no? Maximiliano de Austria. Recuerdan que Carlos V heredó entonces un imperio enorme, un imperio que abarcaba toda la península ibérica, una buena parte de Italia, el sur de Italia, Sicilia, algunos territorios en el norte que conquistó gracias a sus hazañas guerreras, le arrebató o compitió con Francia y se los ganó. Y por supuesto Austria, Borgoña, Flandes, el centro, una buena parte del centro de Europa, ¿no? En Alemania no tenía muchas posibilidades porque Alemania estaba muy dividida y recuerdan, se dividió aún más cuando surge la Reforma Protestante. Entonces, este imperio universal pretende también abarcarlo todo y América se inserta dentro de esta idea de un imperio universal. ¿Sí? Es el paso obligado a esta unificación final de la humanidad bajo una sola cabeza, un rey católico. Comercio, metales, idea universal. Imperio abarca toda la humanidad, idea universal. El tercero de los factores universalistas que van a propiciar no solamente el descubrimiento, sino la transformación de las comunidades indígenas que habitaban América, es la religión católica, ¿sí? Recuerdan que el catolicismo, el cristianismo en general, igual que el islam, son religiones con pretensiones universales. Esas pretensiones universales son, digamos, consecuencia de un monoteísmo muy circunscrito al pueblo judío, es decir, el monoteísmo judío, que se expande a toda la humanidad.
Es decir, la gran aportación de estas dos religiones, el Islam y el cristianismo, hijas del judaísmo, es que consideran a la humanidad como una. Antes de esto no existe la idea de humanidad. ¿Sí? Los romanos se sienten romanos y los griegos griegos y los demás son bárbaros. No son humanos, son semihumanos. Sí, hablan y caminan y tienen características humanas, pero la idea de una humanidad universal, eso no existe. Cada pueblo se siente el ombligo del mundo. ¿Sí? En todo el planeta pasa esto. Cuando surge el cristianismo y el islam, surgen como religiones que pretenden que toda la humanidad debe salvarse en sus términos, y esa salvación les va a venir únicamente si reciben el mensaje. ¿Sí? Y esta idea universal cristiana e islámica va a ser la que va a producir de nuevo esta universalidad. Cuando la Iglesia católica está en un momento de crisis por la reforma protestante, se está dividiendo la Iglesia, hay varias iglesias que no obedecen ya al Papa, en ese momento aparece América, y América se ve como la solución a este dilema, ¿no? Los indios americanos van a llenar los espacios celestiales que han dejado los protestantes y todos los enemigos de la fe, ¿no? Esta idea universal cristiana, católica, es una idea también muy combativa, ¿no? Recuerdan en este concepto de que Dios es un Dios de los ejércitos y las fuerzas del mal están luchando contra las fuerzas del bien. Y esas fuerzas del mal están representadas por los herejes, protestantes, judíos, por los musulmanes y por los idólatras. Recuerdan las grandes campañas que desde Carlos V, después con Felipe II, se hacen contra el turco, forman parte de esta cruzada, ¿no? Las grandes campañas que se hacen contra Inglaterra, Holanda, etcétera, son parte de esta campaña. Y por supuesto, cuando en América se descubre que los indios son idólatras, es decir, veneran a Satanás, la cruzada contra Satanás se prolonga en América. Y parte de la evangelización tiene que ver con esto, ¿sí? Entonces, esos tres factores universalizadores, el factor comercio, moneda, metales, el factor imperio y el factor religión universal, van a determinar por qué América cae dentro de esta esfera de influencia y por qué América entra a los inicios de este mundo global en el que estamos viviendo y por qué Occidente es la primera civilización que se va a imponer sobre el planeta. ¿Por qué no China? Porque China no tenía estos tres factores, ¿no? Porque China no pretendía ser una religión, imponer la religión universal, ni pretendía tener un comercio universal, ni pretendía ser un imperio universal. Eran países más cerrados. Bueno, China se ha abierto en los últimos años, está clarísimo, ¿no? Pero los países asiáticos en general siempre han sido más cerrados en ese aspecto. Mira a Japón, por ejemplo, cuánto le costó salir al comercio internacional. Tenían una mentalidad totalmente diferente. Los chinos se la pasaban viendo su ombligo, ¿sí? Entonces, fue este factor el que propició la conquista. Hablar de conquista generalmente nos remite a una conquista, ¿no? La conquista de México Tenochtitlan. Decimos México se conquistó en 1521. Esto es una gran mentira, ¿no? Es una gran mentira. La Ciudad de México, Tenochtitlan, se conquistó en 1521. México como país duró 3 siglos en conquistarse. Y todavía en el siglo XIX continuaba una de las conquistas, la conquista espiritual. ¿Recuerdan un personaje que nos han vendido los gringos en sus películas de vaqueros? Se llama Jerónimo. El señor Jerónimo era un comanche, ¿no? Lo único que tenía que cristiano era el nombre, fue bautizado en una misión franciscana. Era lo único que tenía de cristiano. Pero nos habla que a mediados del siglo XIX, por 1860, todavía había misiones franciscanas en el sur de Estados Unidos, ¿sí? Y esto era parte de la conquista. Si la conquista, entonces vamos a verla como un conjunto de fenómenos que no solamente tienen que ver con lo militar, ¿no? Ciertamente
el primer proceso conquistador es un proceso militar, pero no solamente militar. Hay también un proceso de pactos, de pactismo, ¿sí? Una mezcla entre diplomacia y lucha armada, ¿no? Eso vamos a verlo cuando hablemos de la ayuda que recibió Cortés de las comunidades indígenas, ¿no? La conquista no se pudo haber hecho sin los indios. Muy difícil que 10 españoles, un puñado de españoles, 100 españoles, 100, menos de 100, hubieran conquistado a millones de personas, si no hubieran tenido la colaboración de esos millones de personas, o de una parte de ellos, ¿sí? Igual pasó en Perú. El segundo aspecto, dentro de esta conquista militar debemos tener también en cuenta que hay pugnas entre los capitanes españoles, ¿no? Los españoles no son un bloque, ¿sí? Todos tienen intereses personales, no hay un concepto de España conquistando, ¿no? Son intereses personales, familiares, clientelares, que están buscando su propio beneficio, ¿no? Tenemos el caso de Diego Velázquez, que llega a Cuba independizándose de Diego Colón, que era el gobernador, el hijo de Cristóbal Colón, el gobernador de Santo Domingo, ¿sí? Y lo mismo que hizo él con Diego Colón, lo hizo Cortés con él, ¿no? Y pues Diego Garay, que era gobernador de Jamaica, ya se había independizado también de Diego Velázquez y andaba buscando tierras donde expandirse por el Pánuco, ¿no? Y después vamos a ver cómo Cristóbal de Olid, que es mandado a Sudamérica, a Centroamérica, a las famosas Ibueras por Cortés, hace lo mismo, ¿sí? Se independiza de su protector para volverse él el conquistador, ¿no? Entonces, este proceso es un proceso muy complejo que no podemos simplificar nada más con decir llegaron los españoles y conquistaron, ¿no? Sí, hay un conglomerado de españoles con intereses propios. Un segundo aspecto es que la conquista hubiera sido insuficiente, hubiera sido muy difícil conservar a estos pueblos sometidos si no se hubiera dado un proceso casi simultáneo de colonización, ¿no? Colonización que primero significó el reparto de tierras y de indios en encomienda, y después en la fundación de ciudades que muchas veces estaban en centros donde no había una población indígena previa, ¿sí? Piensen en Puebla, por ejemplo, o en Oaxaca, o en Valladolid, o en Guadalajara, ¿sí? O Valladolid y Guadalajara, que por cierto, hay ciudades españolas con ese nombre también. Poblaciones que eran no muy sobresalientes, como Mérida, donde había un pobre pueblo indígena antes de la llegada de los españoles. Mérida también existe en España. Entonces, estas ciudades nuevas van a ser parte fundamental del proceso de conquista, ¿sí? Porque la conquista, insisto, no solamente fue una conquista armada. Estas conquistas también tuvieron que ver con la introducción de nuevas tecnologías, traída de animales de carga y tiro, con la introducción del hierro, de la rueda, en fin, toda una conquista también de tipo tecnológico. Y un tercer aspecto que tampoco podemos olvidar es también lo que se ha denominado la conquista espiritual, es decir, la cristianización por los frailes, ¿no? No podemos entender la cantidad de pueblos indígenas que hay ahora en nuestro país, pueblos, poblados, sin entender la labor que los frailes realizaron como congregadores de estos pueblos. Los creadores de esas comunidades son los frailes, ¿sí? Ciertamente había pueblos prehispánicos. Esos pueblos prehispánicos fueron la base sobre las cuales los frailes construyeron los nuevos pueblos coloniales, pero muchas veces los construyeron incluso lejos de los antiguos centros ceremoniales, ¿sí? Existe la errónea idea de que los frailes construyeron siempre sus iglesias sobre las pirámides, y esto fue más bien excepcional, ¿sí? Pueblos, por ejemplo, como Tlaxcala, la actual Tlaxcala, se fundó en el medio de los 4 señoríos tlaxcaltecas que estaban en las montañas. Recuerdan, la palabra altépetl significa agua, cerro, y era la palabra para definir un pueblo,
Y el pueblo era un centro ceremonial, un lugar de tributo, es decir, un palacio y un mercado. Esos tres elementos, ¿no? El teocalli, el tecpan y las tres tes, ¿no? Y el tianguis serán la base sobre la cual se sentaron los frailes, pero en otro lugar, que no era el cerro, sino en el valle, ¿no? Así tenemos a Huejotzingo, tenemos un montón de poblados que surgieron precisamente en nuevos espacios, llamándose igual que los antiguos pueblos, ¿no? Otros como Cholula, como la Ciudad de México, como muchas de las ciudades de los alrededores del lago, como Texcoco, como Tacuba, ellos sí se asentaron sobre poblados prehispánicos, o como Pátzcuaro, ¿sí? Esos sí fueron pueblos indígenas prehispánicos que siguieron funcionando, ¿no? Entonces, el problema que tenemos ante este complejo proceso que significó la conquista es, primero, generalizar, ¿no? Hacemos generalizaciones que, si nos ponemos a rascarle un poquito, pues no se sostienen mucho, ¿no? Y segundo, no podemos hablar igual de una región y decir que esa región es igual a otra, ¿no? No es igual la conquista que se dio en Mesoamérica. Mesoamérica son pueblos sedentarios, son pueblos donde hay tributación, donde están acostumbrados a ir a santuarios, a lugares donde hay veneración a dioses, donde hay una casta sacerdotal y guerrera, donde hay una organización de trabajo comunal, el tequio, ¿no? Donde hay tributos. Todo esto hace que la conquista española sea mucho más rápida que en territorios donde hay pueblos nómadas, donde no hay ciudades, donde la gente anda cazando y recolectando, donde no hay estructuras sociales y políticas, donde no hay gobiernos, ¿no? Donde los clanes son familias que van buscando el alimento en extensos territorios y no están sedentarizados, no pagan tributo. Todo esto hace que las conquistas sean totalmente distintas. No es gratuito que los grandes centros virreinales que se fundan en América estén fundados sobre las dos grandes realidades prehispánicas de alta civilización, Mesoamérica y el área andina, ¿no? Es ahí donde se fundan los virreinatos, porque esos virreinatos se aprovechan de una realidad prehispánica existente que funcionaba muy bien y que sigue funcionando gracias a esto, ¿no? Los españoles utilizan esta realidad prehispánica para funcionar, ¿sí? Y por supuesto, vamos a ver, parte de este funcionamiento se debe a los aliados indígenas, tanto para los frailes como para los conquistadores. Matthew Restall, un investigador norteamericano, publicó hace ya algunos años un libro que se llama Los 7 mitos de la conquista. Me voy a basar en él un poco, obviamente ampliando algunos de los temas, para explicarles esto que fue, digamos, el complejo proceso de la conquista militar. Después vamos a hablar un poco de la colonización y de la evangelización, pero como básicamente nuestra idea de conquista es la conquista militar, ¿no? Vamos a hablar de estos 7 mitos. Primero, el primer mito es que son hombres excepcionales, ¿no? Que son hombres únicos, ¿no? Claro, ¿por qué pensamos que son hombres únicos? Bueno, porque nuestra principal fuente de información, es decir, los principales documentos que tenemos sobre sus hazañas, fueron escritas por ellos mismos, ¿sí? Si leemos las cartas de Cortés, autoguayabazos, ¿no? Yo fui, yo hice, yo soy buenísimo, ¿no? Que al final la historia la escriben los que ganan. Y van a contar esa historia a todo el mundo. Y luego, cuando estás estudiando, es lo que te enseñan. Me estoy alegrando de escuchar a este hombre. A ver qué más dice. Estamos entonces ante relaciones de méritos que nos hablan de las hazañas que realizaron, porque están pidiendo al rey privilegios, exenciones, títulos, ¿no? Es decir, algo que no tenían. Porque la mayor parte de estos hombres son unos donadie, ¿no? Llegan con una mano adelante y otra atrás. Son hidalgos, según ellos, cuando mucho, y el hidalgo es un miembro de la baja nobleza que no tiene tierras.
Alguien que tenía tierras o que tenía una posición no se venía a América a perder la vida, ¿no? Son gente muy, muy pobre, ¿no? O con muchas ambiciones. Muchos de ellos hijos de campesinos, ¿sí? Y quieren aquí ser señores, y quieren reconstruir aquí su idea de lo que debe ser un señor feudal, es tener tierras y tener gente que se las trabaje, ¿no? Porque ellos no vienen a trabajar la tierra, vienen a ganar la tierra y con sus méritos militares van a conseguir eso, ¿no? Y por eso cacarean lo que hacen, ¿no? Recuerdan el dicho, ¿no? No solamente es importante poner el huevo, sino cacarearlo, ¿no? Y ellos son los que hacen, ¿no? Cacarean su huevo, ¿no? Miren todo lo que hicimos, ¿no? Y ahí tienen a Bernal Díaz diciendo, Cortés no fue el único, ¿no? Hay un montón de conquistadores que hicieron muchas cosas y yo soy la voz de ellos, ¿sí? Entonces son relaciones de méritos, ¿no? Tiene que ver también con un sistema muy legalista, ¿no? Recuerdan, todo el sistema español se ha construido a lo largo de la Edad Media a partir del derecho romano y esta idea de que todo debe ser legal, ¿sí? Pero claro, la legalidad se puede manipular. Todos sabemos que las constituciones y las leyes pues no son ciertamente algo fijo, ¿no? Entonces, el legalismo está muy relacionado con esto, ¿no? Es decir, Cortés dice, yo no conquisté, hice un pacto, ¿no? Moctezuma me entregó su reino. ¿Por qué destruir México Tenochtitlan? Ah, porque faltaron al pacto, ¿no? Ellos nos atacaron, nosotros no atacamos, ¿no? Ellos nos encerraron en el palacio de Axayácatl cuando nosotros veníamos de paz. Nosotros venimos de muy buen modo, ¿no? Sí, nada más se hicieron prisionero a Moctezuma, derribaron el ídolo de Huitzilopochtli, ¿no? Pero no hicieron nada, ¿no? Entonces ellos están justificando legalmente porque esta conquista es una conquista legítima, ¿no? Porque recuerdan esta idea de la guerra justa, que es una idea que viene de San Agustín, ¿no? ¿Cómo se justifica una guerra? Ah, pues si alguien me ataca, me defiendo, ¿no? Para proteger a los débiles, ¿no? Es otra justificación de la guerra justa, ¿no? Ah, los mexicas eran unos bárbaros, tenían sometidos a los pueblos y nosotros venimos a liberarlos, ¿no? La guerra justa está ahí detrás, es el legalismo. Y así lo piensan muchos, ¿eh? Aquí en España así lo piensan muchos, por desgracia. Algún que otro comentario desagradable he recibido cuando he reaccionado a este tipo de vídeos. Pero bueno, cada uno lo suyo. ¿No? También se están solicitando cargos. Cortés lo primero que dice, virrey, ¿verdad? Por lo menos, ¿no? Consigue capitán general, pero él quiere, ¿no?, ser el gobernador de estos reinos. Y premios, los premios son tierras y encomiendas. Las encomiendas son indios, para que trabajen y tributen. No se les dan los indios, se les da el trabajo y el tributo de los indios. Porque los indios, en teoría, de nuevo legalmente, son hombres libres, vasallos del rey de España. Bueno, hombres libres, es otra manera de llamar algo esclavitud. Vamos a ver. ¿Perdón? En teoría. Por eso dije en teoría. Un segundo mito es que los ejércitos que llegan son los ejércitos del rey, ¿no? Como si el rey hubiera armado. Piensen ustedes que está haciendo Carlos V en este momento en Europa, ¿no? Está armando ejércitos plurinacionales, pluriétnicos, multilingüísticos, ¿no? Cuando el saqueo de Roma en 1537 es saqueado por los ejércitos de Carlos V, ahí hay protestantes. Hay alemanes, hay suecos, hay suizos, hay ingleses, hay franceses, hay catalanes, hay italianos. Todo el mundo está metido ahí, ¿no? Y dejan grafitis en el Vaticano. Y aquí estuvo Hans, ¿no? Son gente que está formando un ejército regular. Pero los que llegan a América no son un ejército. No son un ejército, ¿no? Son aventureros. Son gente que tiene sus propios intereses, ¿no? Personales, familiares. Muchas veces vienen con sus primos, ¿no? Igual que, pues, como pasa siempre, ¿a quién voy a llamar? Pues a mi familia, ¿no? Cortés viene con sus primos. Cuando llegan a las Antillas, recuerdan, hay una conquista previa en las Antillas.
Cuando están en Santo Domingo, en Jamaica, en Cuba, lo primero que hacen es llamar a sus parientes, ¿no? Para tener a su núcleo familiar y apoyarse mutuamente. Sus afanes son dos: buscar oro, ¿no? Por eso el afán de oro, ¿no? Está el tesoro de Moctezuma, y gloria. Recuerdan que todos estos hombres vienen inspirados por la novela de caballería, ¿no? Vienen inspirados por las grandes hazañas de los caballeros andantes, ¿no? Que salvan princesas, luchan contra dragones, ¿no? Se la pasan haciendo hazañas, ¿no? Van a la cruzada, ¿no? Eso es lo que los alimenta, ¿no? Su literatura. Conseguir gloria para el futuro y oro para el presente. Muy interesante lo que nos ha contado el doctor Antonio Rubial, pero ¿qué pasa? Que me quedo con ganas de más. He estado muy callado durante este vídeo porque quería escuchar cada cosa, muchas cosas las desconocía, entonces lo que necesito ahora es descubrir más sobre esto. Doctor Antonio Rubial García, ha sido un placer escucharle. Amigos, cuídense, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!